Si preguntara esta mañana, ¿qué madre no pasó por algún sufrimiento en su familia? Por un momento de discordia, por un momento de enfermedad, por un momento de escasez económica. ¿Qué madre no sufrió en algún momento de su vida con alguno de sus hijos? Tal vez porque se comportó mal, tal vez porque tienen hijos, pero es como si no lo tuvieran porque están ausentes en los momentos más necesarios. ¿Qué madre no sintió su corazón vacío en algún momento porque su hijo o su hija partió de este mundo y dejó un gran vacío en su vida interior? ¿Cuánto sufrimiento pasan las madres? Y a veces no nos damos cuenta. Y muchas veces ellas lloran en silencio y sufren interiormente los momentos dramáticos que les toca pasar a toda madre. No nos damos cuenta. Desde el momento de la concepción, tener en su vientre 9 meses a un niño ya de por sí es un problema. Los varones no somos muy conscientes de lo que sufre a veces físicamente, emocionalmente. Si yo preguntara, ¿habrá esta mañana alguna madre que sufrió siendo madre? Estoy convencido que muchas, por no decir todas, levantarían su mano y diría, yo sufrí. O tal vez sigo sufriendo, o tal vez sufro con frecuencia por algún hijo, por alguna hija, por algo en mi hogar. Querida madre, tengo buenas noticias que darte. Viniste a un buen lugar porque Dios tiene un medicamento de consuelo, de fortaleza, de restauración para tu vida interior. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver una historia verídica. Una madre sufrida. Ese es el título del mensaje. Una madre sufrida, que a pesar de todo, Dios la ayudó a sobreponerse a su dolor. Y a pesar de todo, la recompensó por haberse mantenido fiel a Dios y haberse mantenido en el camino del Señor, siguiéndola. Es una historia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. En el capítulo 1, los versículos 1 y 2 en primer lugar. Así que leamos Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice, en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró, es decir, que se fue a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec, y su mujer Noemí, y sus hijos se llamaban Malón y Quelión, y habían nacido en Efrata de Belén de Judea. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Ya de por sí, emigrar de la tierra donde uno pasó toda la vida, irse a otra cultura, no es nada fácil. Y vemos que, en primer lugar, esa madre sufrida fue Noemí. Esa madre sufrida fue Noemí. Es una historia apasionante. El libro tiene solamente 4 capítulos. Yo no los voy a leer a los 4 capítulos en este momento, pero te animo a leer los 4 capítulos de Ruth en tu casa y te vas a deleitar y Dios te va a hablar y te va a enseñar muchas cosas que contiene la inspirada palabra de Dios. Debido al hambre de su tierra, se tuvo que ir con su familia a una tierra extraña, a un lugar pagano, donde no creían en el único Dios verdadero. Ya de por sí, esto no es algo que causa felicidad, sino incomodidad. ¿Quién quiere irse a una tierra extraña? Salir de las costumbres, de los hábitos, de la cultura, de la idiosincrasia donde uno vive. No es muy fácil, pero ellos, debido al hambre que se originó, tuvieron que emigrar
a la tierra de Moab. Su esposo, según lo que hemos leído, era Elimelec, y sus dos hijos eran Malón y Quelión, que a pesar de todo los tenía con ella. Era su familia, que la podían contener, que la podían acompañar. Así que hasta aquí vemos apenas un cambio de situación. No era un gran sufrimiento. Pero a partir de ahora comienza un sufrimiento en serio. Los versículos 3 al 5 del capítulo 1 de Ruth, los versículos 3 al 5 dicen: pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Malón y Quelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Quiero que tengamos empatía, que nos pongamos en el lugar de Noemí. De buenas a primeras muere su marido. Bueno, le quedan 2 hijos, pero muy pronto mueren, no uno, sino los 2 únicos hijos que tenía, su familia. Esta es una escena bastante dramática la que estamos contemplando. Ella se quedó sola con sus 2 hijos. Dice el relato bíblico que después sus hijos se casaron con mujeres paganas, que no eran de Israel. Y para todo israelita estaba totalmente prohibido por Dios que los israelitas se casaran con mujeres de culturas paganas. Esas fueron Orfa y Ruth. ¿Cuánto habrá sufrido Noemí al ver que sus hijos se estaban casando con esas mujeres? ¿Cuánto les habrá hablado? No dice la palabra, pero yo me imagino que ella les habrá recordado: hijos, la palabra de Dios dice que ustedes no se pueden casar con mujeres paganas. No deben hacer eso. Yo me estoy imaginando esto, porque la palabra de Dios prohibía a los israelitas casarse con mujeres paganas y a las mujeres israelitas con hombres paganos. Eso ocurre también en el Nuevo Testamento. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Le dice a los cristianos. O sea que un verdadero hijo de Dios, un cristiano verdadero, no se puede casar, no puede recibir la bendición de Dios si se casa con una persona que no es de su fe. Muchas veces he hablado con chicas que me han dicho: pero pastor, yo lo voy a convertir a Cristo. Y le dije: eso no va a ocurrir, porque Dios dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y dice: ore para que eso ocurra. No puedo orar porque la palabra de Dios lo prohíbe. Me gustaría orar, pero dice: no te unas. Y si yo estuviera orando por tu unión, estaría en desobediencia a lo que dice tu palabra. Y pasó el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Esa unión nunca fue real. Siempre hubo problemas. A veces se divorciaron, a veces se confrontaron, se pelearon, 1000 cosas ocurrió. Dios es sabio y Dios mantiene su palabra. Para un verdadero cristiano está prohibido casarse con una que no es, o una mujer casarse con un hombre que no es de su fe. ¿Cuánto habrá sufrido Noemí al ver que sus hijos se estaban casando con mujeres paganas? Y como si fuera poco, imprevistamente, murieron sus 2 hijos. No dice si la muerte fue repentina, progresiva, pero dice que murieron sus 2 hijos, los 2 únicos hijos que tenían. Y Noemí se quedó desamparada, sin marido y sin hijos. Quiero que las hermanas piensen en Noemí. De buenas a primeras pierde su esposo. Bueno, ya de por sí la pérdida de un ser querido es muy dolorosa. Pero bueno, la pérdida del esposo duele mucho, pero según los expertos en psicología y sociología,
la muerte de lo que más duele es un hijo. De todas las pérdidas, la muerte de un hijo o de una hija es lo más doloroso, aunque son sentimientos diferentes, pero es más difícil porque nuestra mente está acostumbrada a pensar que son nuestros hijos quienes nos van a sepultar, pero en nuestra mente no cabe la idea de que nosotros vamos a sepultar a nuestros hijos. Así que si hay algo doloroso y si hay madres que han perdido sus hijos, Dios también es un Dios de consuelo, es un Dios de fortaleza, y ese vacío que ha dejado ese ser que ha partido, el Espíritu Santo de Dios lo puede llenar, puede traer consuelo, puede traer fortaleza, puede traer esperanza. Indudablemente Noemí era una madre sufrida, era una madre sufrida. Y a esta altura de nuestra meditación, yo te pregunto sin esperar que me contestes, ¿sos una madre sufrida? ¿Sufriste por tu familia, por distintos motivos? ¿Sufriste por algún hijo, por alguna hija que fue rebelde, que como le decimos en la jerga cotidiana, fue el oveja negra de la familia? Yo cuando era adolescente iba a la casa de un matrimonio pastoral. Yo no era creyente, pero me iba a estudiar dactilografía, etnografía y todas esas cosas. Y era un matrimonio modelo, que tuvieron 5 hijos. Y 4 hijos le salieron excelentes, educados, respetuosos. Pero uno, el hijo mayor, le salió oveja negra, al punto tal que fue a parar a la cárcel. Qué bochorno para un pastor tener un hijo que va a la cárcel. Pero él le había enseñado bien, su esposa le había enseñado bien. Yo soy testigo de la buena enseñanza que le dieron. Pero tal vez arrastras en tu corazón cierta culpabilidad diciendo, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo o mi hija salió mal? Si le enseñaste bien y cuando ellos tienen mayoría de edad, ellos son responsables de su vida. No sigas cargando con la culpa en tu corazón. Y si tenés hijos chicos, niños o adolescentes, aprovecha esta época para enseñarle el camino recto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra de Dios. Seguimos con el pasaje bíblico. Los versículos 6 al 10 del primer capítulo de Ruth, versículos 6 al 10, dicen que cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Quiero que trates de mirar en tu imaginación. Son 3 viudas, Noemí, Orfa y Ruth. Emprenden el regreso a la tierra de Israel, a Judá, que es la parte sur de Israel. Pero Noemí les dijo a sus nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda allá reposo, que cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello. Y le dijeron, las 2 queremos ir contigo a tu pueblo. Qué escena más dramática, ¿no? Yo dejo volar mi imaginación y se estaba despidiendo la suegra o pretendía al menos despedirse de sus nueras. En medio de tanto dolor, Noemí recibió la buena noticia que en Judá, en su tierra natal, las cosas habían mejorado. Entonces era tiempo de regresar. Pero Noemí, en vez de pensar en ella, notamos la escena, en vez de pensar en ella, qué bueno, mis nueras van a ser mi compañía para que yo no me sienta sola. En vez de pensar en ella, pensó en sus nueras. No pensó en ella,
pensó en sus nueras y les pidió que se quedaran con sus madres y que se volvieran a casar. ¡Qué madurez espiritual! ¡Qué madurez espiritual! No siempre ocurren estas cosas, pero qué bueno es pensar que si alguien se va y alguien queda solo, viudo o viuda, si es una persona que no es un anciano o una anciana, todavía se puede casar y volver a hacer su vida familiar. Y más que Noemí ni siquiera había tenido nietos. ¿Recuerdan ese detalle? Ella no había tenido nietos. Podía quedarle por lo menos los nietos, pero ella perdió al esposo, perdió a un hijo, perdió al otro hijo, y bueno, ella podía pensar, mis nueras van a ser mi compañía, pero ella no pensó en ello. Ella pensó que mis nueras vuelvan a hacer su vida, que vuelvan a la casa de su mamá, aunque yo me quede sola. Noemí, en vez de pensar en ella, pensó en sus nueras y les pidió que se quedaran con sus madres y que se volvieran a casar. Noemí deseó que el Señor las tratara con misericordia, como sus nueras la habían tratado a ella y a sus hijos, o sea, a sus respectivos maridos. Qué misericordiosas habían sido sus nueras a pesar de ser paganas. A veces pensamos que la misericordia es un atributo, una cualidad de un cristiano o de un creyente, pero hay personas que no son creyentes, que no conocen al verdadero Dios y sin embargo son misericordiosas. Ahí tenemos el caso de las dos nueras de Noemí. Dice que la había tratado con mucha misericordia a ella y a los hijos, sus respectivos maridos. Pero sus nueras se pusieron a llorar y le dijeron, las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo. ¿Qué decisión? Tratemos de ver por qué ellos deciden eso. Qué dramático habrá sido ese momento. Un momento de despedida, un momento de llanto, un momento de separación. Sin duda, Noemí se había hecho querer con sus nueras. ¿Por qué? No lo dice. Pero ¿por qué las chicas prefieren a su suegra y no a sus madres? Podían regresar a la casa de sus madres. Noemí se había hecho querer con sus nueras. Por eso prefirieron irse con Noemí en vez de quedarse con sus madres. Pensemos eso. Nosotros, cuando nos pasa algo así, ¿pensamos en nosotros o pensamos en el bienestar de los demás? ¿Pensamos que la persona que quedó solo, viudo o viuda, se debería volver a casar? ¿O pensamos, bueno, ahora que te quedaste solo o sola, sos para mí? No, Noemí no pensó eso. Pensó en las chicas y las chicas pensaron en la suegra. Los versículos 11 en adelante, leamos primeramente el 11. Dice, pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene sentido, no tiene caso, dice. No tiene sentido, quiere decir que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Está pensando inteligentemente, racionalmente. Vuelvan a sus casas, yo ya no tengo más hijos, yo estoy avanzada en edad y no van a esperar que mis hijos crezcan si lo llegara a tener, pero soy viuda, yo tendría que volverme a casar, volver a tener hijos. ¿Cuántos años pasarían? Lo mejor, hijas, es que ustedes regresen a su pueblo y que vivan con su madre. El versículo 14 del mismo pasaje dice, pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella, con Noemí. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una pagana. ¿Por qué ella deseó que el pueblo de Israel fuera su pueblo si ella era moabita? ¿Por qué ella deseó que el Dios de los israelitas fuera su Dios?
ella descubrió en Noemí la verdadera fe, lo que ocurre en una suegra cuando Dios vive en su corazón. Y le dijeron, por lo menos Ruth le dijo, yo quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo sea mi pueblo. Ellas vieron en su suegra una vida diferente, una vida cambiada, una vida realmente que es digna de admiración. Verso 17, donde tú mueras moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Está hablando Ruth, que el Señor me castigue, y más aún si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Este es un pasaje dramático, pero aleccionador. Noemí no piensa en ella, lo reitero, sino en sus nueras. La gran pregunta es, ¿en quién pensamos nosotros? ¿En no quedarnos solos o no pensar que el otro se puede quedar solo? Aquí hay una actitud altruista que piensa en el otro, no egoísta. No piensa en sí. Noemí no piensa en sí. Ella está pensando en sus nueras. Ustedes, chicas, son jóvenes, se pueden volver a casar. Yo ya soy una viuda, pero estoy entrada en años. De alguna manera Dios me va a ayudar. Yo estoy parafraseando lo que supongo que le habrá dicho. Noemí no pensaba en ella, sino en sus nueras. Qué bueno es olvidarse de uno para pensar en los demás. ¿Cuánto cambiaría las situaciones familiares cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a pensar en los demás? Se acabaría todo egoísmo, se acabaría toda mala relación, pensar en los demás. Pero también sus nueras no pensaron en ella, sino en su suegra, siendo paganas, siendo moabitas. Ellas no querían dejar a su suegra. Qué actitud encomiable, digna de imitar. Finalmente, Orfa se queda en su tierra y Ruth decide acompañar a su suegra Noemí, hacerse del pueblo de Dios y aceptar al único Dios verdadero como su Dios personal. Para estas alturas, yo por lo menos estoy pensando cuánto necesito aprender de Noemí. ¿Y por qué no? De Orfa y de Ruth, que no siendo del pueblo de Dios, han actuado con misericordia. ¿Cuánto necesito aprender de Noemí, que dejó de pensar en sí a pesar de haber perdido al marido y a los 2 hijos? Está pensando en las jóvenes viudas. Se desprendió de sí, se olvidó de sí para pensar en ellas. Ya en Israel, cuando llegó, Dios ocupó a Noemí para que su nuera Ruth se casara con Booz. Si ustedes leen, yo no lo quise añadir el texto bíblico para no extenderme. Dios ocupó a Noemí para que Ruth se casara con Booz, que era pariente de Elimelec, el marido de Noemí. Y así llegaron a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Parte de los antepasados del Señor Jesucristo. Es increíble. Una pagana que de buenas a primeras dice, yo escojo al único Dios verdadero. Yo escojo al pueblo de Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esa actitud hizo que Dios permitiera que Ruth formara parte de los antepasados del Señor Jesucristo. Cuando lees la genealogía de Jesús, vas a encontrar a Ruth, una pagana que entró en el linaje, en la genealogía de Jesús. Querida madre, si has sufrido como madre, si te mantenés fiel al Señor, si no pensás tanto en vos misma, si no pensás en quienes te rodean, el Señor va a ocupar tu vida, aunque por el momento no te parezca que eso sea posible. Porque Dios ocupó a Noemí para hacer que Ruth se casara con Booz y de ahí siguiera la descendencia hasta que un día nace el Mesías prometido, para que con tu vida se cumplan los propósitos de Dios. Tal vez los propósitos de Dios para tu vida van a ser diferentes a los de Noemí, pero Noemí fue una mamá sufrida. Tal vez sos una mamá sufrida,
Y tal vez dijiste, Dios se olvidó de mí. Yo quiero decirte que Dios no se olvidó de ti. Dios te ama profundamente. Dios conoce tu sufrimiento. Dios vio tus lágrimas. Dios es capaz de consolarte y fortalecerte y renovarte. Pero Dios espera que no pienses tanto en vos misma, que pienses en los otros. Y si sos una nuera, también la lección de hoy te dice, no pienses tanto en vos. Pensa en tu suegra, pensa en tus familiares, pensa en otros. Porque el egoísmo ha traído serias consecuencias, dividida mucha familia, ha distanciado seres queridos, familiares, por egoísmo. Pero el que se olvida de sí para pensar en otro, produce un efecto lo contrario, hace que las familias estén unidas. El apóstol Pablo dice, nuestros sufrimientos actuales no son tan grandes como parece, y no durarán para siempre. Hay por ahí un refrán popular que dice, no hay mal que dure 100 años, lo habrás escuchado. Nuestros sufrimientos actuales a nosotros nos parece que son muy grandes, pero no son tan grandes comparando con las cosas que Dios va a hacer. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho valor que los sufrimientos pasajeros. Ruth entró en la genealogía de Jesús por una madre sufrida que fue madura. Ser sufrida no quiere decir ser inmadura. Una persona puede ser madura y puede ser sufrida, o puede ser sufrida e inmadura, siempre pensando en mí, en mí, en mí. Pero si uno deja de pensar en uno y piensa en los demás, muchas cosas van a cambiar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro círculo familiar. Querida madre, en este día yo no quise poner el dedo en la llaga de tu corazón si hay dolor. Quise decirte que con el Señor hay consuelo, hay fortaleza, hay esperanza, hay todo lo que hasta ahora necesitaste. Y si nunca invitaste a Jesús a vivir en tu corazón, podés hacerlo y decirle, Jesús, yo creo en tu historia y yo creo haberte invitado a vivir en mí, pero frente a la realidad de la vida me doy cuenta que por ahí no estás ocupando el primer lugar de mi corazón. Pero en esta mañana yo decido invitarte a que ocupes el primer lugar de mi corazón. No voy a pensar más en mí, voy a pensar en los otros. Y Dios va a hacer que los otros también piensen en otros y va a ocurrir el milagro de la armonía, del bienestar, y Dios tiene propósito con cada sufrimiento que pasaste en tu vida. Tal vez es una larga espera, pero tu vida no terminó. Dios va a completar lo que Él se propuso hacer. Sufrió muchísimo Jesús antes de terminar su ministerio y sufrió hasta la muerte misma. Pero ¿qué logró? La salvación de todos aquellos que creen en Él y que lo reciben en su corazón como Salvador, como Señor. Que Dios nos ayude para ser no una madre quejosa, sino una madre sufrida, pero no egoísta, sino altruista que piensa en los demás. Que Dios nos ayude a todos, incluso a los varones. Gracias, amo Señor, que ahora nos está dando esa oportunidad.